Muy buenos días para todas, para todos. Veo aquí mucha gente conocida. Cotidianamente nos vemos intentando resolver muchos de estos temas que se han mencionado en la instalación, que hacen parte de nuestro trabajo permanente. En primer lugar, felicitar la realización de este nuevo encuentro del Congreso de Asoenergía. Yo he querido estar aquí el día de hoy. Hace un año estaba preguntando, no recordaba que había estado aquí, pero sí enviamos un video y un saludo al Congreso, pero en esta oportunidad quise, además por insistencia también de aquí todo el equipo de Asoenergía, de poder estar aquí, pero sobre todo por la coyuntura de lo que ha venido pasando en nuestro sector, y creo que es importante que ustedes conozcan de primera mano lo que estamos viendo para el sector, pero también muy importante lo que estamos haciendo para el sector. Varios de los asuntos que se mencionaban aquí creo que han hecho parte de una agenda que ustedes han identificado, pero que nosotros hemos venido también adoptando y en donde hay una serie de medidas que ya se han venido desarrollando. Pero para iniciar yo quiero hablar sobre el contexto en el cual se están dando algunas discusiones en el país. Diferentes voces han hablado de una crisis energética y nosotros hablamos realmente de una crisis climática. Y para la muestra, hoy los daños, destrozos y la tragedia en Florida, un huracán que se desarrolló en 24 horas y que llegó a una categoría 5, que no había pasado en la historia. Pero además de eso, este año estamos a puertas de cruzar el umbral del mes, este mes de septiembre, como el mes más caluroso de la historia desde que hay registros. En este momento estamos viviendo 50% de reducción en los ríos del mundo. Y es la situación del cambio climático que estamos viviendo. Y ese es el marco en el cual hoy tenemos que desarrollar un sector como el sector minero energético. Y hay una crisis climática frente a la cual hemos insistido, hay que tomar medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Y aquí viene entonces una discusión ya más de nuestra cotidianidad y coyuntura nacional. Mucho se ha dicho sobre la discusión de la transición energética y otras voces, otros sectores, y en los debates políticos se habla de que Colombia no emite gases de efecto invernadero, que no somos responsables ni del 1% de la emisión de los gases de efecto invernadero, pero resulta que somos receptores de las consecuencias del cambio climático. Y prueba de ello es lo que hemos vivido en el fenómeno del Niño, que logramos cruzar, aun cuando en nuestra vecindad, la mayoría de países, incluso en las conversaciones que tuvimos con OLADE, la organización latinoamericana, nos decían, hubo un momento en una semana durante el fenómeno del Niño donde 6 países tuvieron problemas de racionamiento. Esa es la situación y el marco en el cual debemos hoy trabajar y plantear estas conversaciones. Y ante esa situación, un país como Colombia es receptor de las consecuencias del cambio climático. Y aquí todos conocemos la composición de nuestra matriz. Y ha sido una matriz bimodal, hidráulica y térmica. Y por eso la transición energética en Colombia no es solo una discusión de gases de efecto invernadero. Es una discusión también sobre la resiliencia, la resistencia y la posibilidad de que nuestro país pueda afrontar estos cambios bruscos que se están dando en el clima y en los sistemas energéticos. Las sequías en un país que depende tanto del agua como el nuestro van a ser cada vez más duras y tenemos que preparar las condiciones para que nuestro país pueda superar diferentes contingencias. En este momento, durante la última semana, con las medidas que adoptamos, pasando por cerrar las exportaciones a Ecuador, pasar a la activación del estatuto y la medida de aseguramiento de sostenibilidad del sistema energético, hemos recuperado 2 puntos de nuestros embalses y vamos a mantener las medidas para terminar el año con el nivel de embalses que más podamos y así esperar que la siguiente sequía la podamos también
superar. Pero de fondo, lo que debemos analizar es cómo logramos diversificar la matriz. De lo contrario, no vamos a poder mitigar y adaptar nuestro sistema energético a las condiciones de este mundo cambiante vertiginosamente. Durante el fenómeno del Niño tuvimos que pasar de modelos que antes, hace unos años, eran simulaciones anuales. Luego tuvimos que pasar a simulaciones mensuales. Y durante los últimos momentos del fenómeno del Niño tuvimos que hacer simulaciones de cada 3 días por la variabilidad climática que estamos teniendo. Y ante esas circunstancias, pues tenemos que prepararnos. Y hemos dicho, para la transición energética, los usuarios, las usuarias están en el centro. Y los usuarios y las usuarias pequeñas y grandes. Y aquí la convocatoria de este Congreso. Y es cómo logramos que pequeños y grandes consumidores, en medio de esta situación climática que estamos viviendo, podamos adaptarnos cada vez más y en mejores condiciones para esta situación cambiante, además con otro propósito, y es lograr que nuestro país siga creciendo, que tengamos prosperidad, que generemos trabajo, que la industria se mantenga, que el comercio, que las mercancías se puedan producir en Colombia. Y para eso también es la transición energética. Entonces, en términos de lo que nosotros hemos recibido y las medidas que hemos adoptado, ustedes saben, ya avanzamos en la definición de los indexadores para precisamente modificar esa situación que se había presentado, que es una situación realmente económica y de mercado que terminó afectando, para unos afectando y para otros beneficiando en sus ganancias. Algunos afectándoles la posibilidad de mejorar la competitividad y a otras generándoles, producto de las fluctuaciones y de un indicador, de un multiplicador, ganancias enormes. Y eso es parte de lo que tenemos que modificar, y ya desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pues se tomaron las medidas y hemos venido en una tarea de normalización de cada una de esas cosas que se han presentado. La opción tarifaria, ustedes saben, aquí ya lo explicaron, los impactos que tuvo, logramos un mecanismo de recuperación que no fuera abrupto y que fuera paulatino, que fuera planeado, pero además estamos en el proceso de asumir esa deuda como una deuda pública, para que no se la sigan cobrando a los usuarios. Y es parte del camino que hemos venido transitando para normalizar las fluctuaciones y estos fenómenos que se habían presentado, algunos de ellos consecuencia también de otra crisis que hemos enfrentado, que fue la crisis de la pandemia. Y los impactos económicos, sociales, técnicos, tecnológicos, regulatorios que tuvo. Creo que hoy vamos gestionando todas estas situaciones y por supuesto tendremos que profundizar más. Y ahí es necesario este diálogo, esta conversación, poder intercambiar sobre cada una de las propuestas, las iniciativas, los estudios. Desde la Unidad de Planeación Minero-Energética estamos avanzando en ese camino, un planeamiento energético en tiempos de crisis climática. Ya el planeamiento energético no puede ser como antes. Tenemos que modificar ese planeamiento energético. Y todos estos estudios son de vital importancia para que avancemos. Pero además, durante el fenómeno del Niño, y creo que ustedes en muchos momentos lo propusieron y logramos avanzar, en el marco del momento más crítico del fenómeno del Niño, sacamos adelante el mecanismo de respuesta a la demanda. Y yo hoy les quiero contar algunas de las cifras de lo que logramos con ese mecanismo de respuesta a la demanda, que fue el mecanismo a través de la resolución 101 de la CREC, en donde logramos un mecanismo de desconexión con intercambios de cerca de 11.400 millones de pesos. Pero además de eso, ofertas por 108 gigavatios hora como respuesta a la demanda, de las cuales fueron aceptadas cerca de 70.5 gigavatios hora, es decir, casi el 65% de las propuestas de desconexión y gestión de la demanda fueron aprobadas. ¿Y eso qué significó? Significó que como ese mecanismo dispuesto de respuesta a la demanda, logramos una gestión de cerca del 1% de la demanda nacional. Aún
marginal, aún pequeño, pero significa casi una operación de una planta de generación de entre 90 y 100 megavatios. Hemos iniciado ese camino, un camino de respuesta a la demanda donde los grandes consumidores son pieza fundamental, donde ese tipo de mecanismos puede convertirse en una herramienta también para mejorar la competitividad de sus empresas, para mejorar las condiciones operativas también de sus empresas, pero también para contribuir a la transición energética. Y ahí el segundo mensaje. Los grandes consumidores son pieza fundamental de la transición energética. Nosotros queremos avanzar decididamente a la autogeneración de energía, para lo cual la industria, las empresas, todos ustedes grandes consumidores pueden hacer parte de estos grandes proyectos de autogeneración. En este momento ya estamos muy cerca, espero, voy a autochiviarme, pero voy a hacerlo. Espero que a más tardar la próxima semana esté firmado el decreto de autogeneración en Colombia, que lo que busca es suprimir cualquier tipo de permiso para la construcción de un proyecto de autogeneración. Y en ese sentido, cualquiera de sus empresas, cualquiera de sus industrias podría construir un parque de autogeneración que le permita precisamente adecuarse desde sus empresas, desde sus industrias, desde sus negocios a los tiempos del cambio climático. Y esa autogeneración, además, estamos buscando que pueda tener otra herramienta y hemos creado una figura que se llama autogeneración remota, porque muchas veces sus industrias no tienen el área disponible o sus techos no son suficientes para un proyecto de paneles, pero tienen la posibilidad de adquirir un espacio en alguna otra parte, fuera de la ciudad, en otra ciudad incluso, y hemos creado un mecanismo que denominamos autogeneración remota, y es que puedan poner su parque de autogeneración en otro lugar y se pueda definir un mecanismo de uso de la red para traer su autogeneración hasta su empresa, de tal manera que ustedes puedan desarrollar esos proyectos, que ustedes puedan involucrarse de manera mucho más decidida en la transición energética y que puedan ayudarnos en esto que buscamos, que es desatar las energías limpias en Colombia. Nosotros tenemos un enorme potencial, tenemos sol, tenemos viento, tenemos agua, y si entre todos hacemos el mejor aprovechamiento, vamos a liberar la carga que hay sobre la red, vamos a poder superar en mejores condiciones los tiempos que vienen de mayores sequías, inundaciones, pero además vamos a garantizar que tengamos competitividad. Y en ese elemento de la competitividad está el tercer mensaje. Nosotros estamos en una tarea de reactivación económica. Y esa reactivación económica obviamente es con ustedes, con los grandes consumidores. Y uno de los elementos que más afecta a la competitividad es la energía eléctrica. Si nosotros logramos cada vez más tener una energía económica, eficiente, los márgenes para el desarrollo de la industria que queremos para Colombia, los márgenes para el desarrollo de las empresas a todo nivel, desde la tienda del barrio, en donde ya tenemos en desarrollo un programa de techos solares para tiendas de barrio, hasta las industrias que pueden desarrollar autogeneración, ahora también autogeneración remota, nos va a permitir también mejorar la competitividad del país y para nosotros es pieza fundamental de la reactivación económica. Y finalmente, porque no puedo retirarme de aquí sin hablar de uno de los grandes componentes del Congreso, que es el gas. Ayer tuvimos un PMU de gas desde el Gobierno Nacional, con la participación de la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Servicios Públicos, Comisión de Regulación de Energía y Gas, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, Ministerio de Minas y Energía, revisando la situación del gas en Colombia. El parte no es de tranquilidad en el sentido de relajarnos, el parte es de trabajo, de un plan de acción que nos permita superar la estrechez que podemos tener producto de un comportamiento natural cuando hablamos de un recurso que no es renovable
y que durante la última década ha venido declinando, como es las reservas de gas. Mientras logramos que los proyectos offshore entren, pues tenemos un momento de estrechez que tenemos que gestionar conjuntamente. Y ahí, primero, la gestión de la demanda es fundamental. Si logramos que los proyectos de autogeneración, que algunas de las industrias de las empresas podrían desarrollar para sustituir en donde sea posible el uso de gas, vamos dando un paso importante. Pero además de eso, la tarea y el plan de acción que tenemos para que quien primero dé ejemplo sea Ecopetrol. Ecopetrol es el primer productor, pero también el primer consumidor de gas. Así que si esa estrechez tiene que resolverse, primero se resuelve en Ecopetrol, para garantizar algo que señalabas, y es que hay que tener el abastecimiento para el país. Evidentemente, primero, el abastecimiento, el consumo esencial, pero por supuesto que nuestro objetivo es abastecer de todos los energéticos necesarios para lograr que nuestra economía se reactive, que las industrias se desarrollen, pero que los usuarios no se vean afectados. Ni la señora que enciende su estufa, ni aquellos que tienen procesos térmicos, calderas y otros procesos para sus industrias. Por supuesto que ese es nuestro propósito, pero eso tenemos que gestionarlo conjuntamente. Estamos en total disposición para seguir avanzando en este plan. No son tiempos fáciles, la crisis climática es evidente, los estudios, los análisis señalan que no a tomar acciones, y de ahí la importancia de hacer la transición energética juntas y juntos. Si no hacemos algo, la situación se va a agravar, y es el llamado urgente que hemos hecho desde el Gobierno Nacional para tomar acciones para el presente, pero también tomar acciones para ese futuro que tenemos que ir planeando y consolidando. De nuestra parte, de parte del Ministerio de Minas y Energía, la total disposición siempre a escuchar las propuestas, a trabajar conjuntamente y a desarrollar regulatoriamente en política pública todo lo necesario para que podamos desarrollar, por ejemplo, este tipo de iniciativas y para que logremos conjuntamente desarrollar la transición energética, que no será posible sin los usuarios pequeños, pero no será posible sin los usuarios grandes, sin los grandes consumidores, y no será posible si no gestionamos políticas públicas. Así que estamos hoy en el Congreso para darles esta noticia, estos anuncios, esta mirada que tenemos, pero sobre todo comprometernos con ustedes para seguir gestionando los escenarios que se avecinen. Muchas gracias.